noches. Gracias a la Feria Internacional por permitirnos realizar esta presentación. El Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico agradece su asistencia al público que se encuentra hoy en el auditorio y a nuestros panelistas. Damos pase a Alberto Vergara para iniciar la presentación del libro Democracia Asaltada, el colapso de la política peruana y una advertencia para América Latina. Adelante, Alberto. Ok, buenas noches a todos, qué gusto ver tanta gente. Bueno, Malena me ha pedido, la directora del Fondo Editorial, que haga de moderador. No siento que tenga que moderar a nadie, la verdad, pero de moderaten, así era el partido de Brigitte, ¿no? ¿Cómo se llamaba la serie? Bueno, da igual. Eso, entonces, solo para informarles el orden, Rodrigo Barnechea, profesor en la Universidad Católica de Uruguay, pronto de vuelta al barrio y a la Pacífico, va a dar unas palabras iniciales, unos 10 minutos contando el proyecto. Luego tendrá 10 minutos nuestra queridísima Patricia del Río. Luego 10 minutos Eduardo Darllán. Y finalmente intentaré responder a los comentarios, críticas, preguntas que elaboren ellos. Así que eso es. Rodrigo. Hola. Bueno, primero, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí, no? Creo que está prendido, ¿no? ¿Sí? Ya. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quiero empezar por contarles un poco cómo así se originó este libro. Este libro se originó por una curiosidad, la misma curiosidad que presumo que los trajo a todos ustedes hasta aquí, que es la curiosidad por qué es lo que está pasando con la política peruana, ¿no? Y esa pregunta apareció por primera vez en una conversación telefónica con Alberto durante los breves días de Merino, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, algunos colegas nos preguntaban qué es lo que está pasando en Perú. ¿Qué es esto? ¿Es un quiebre democrático? ¿Va a aparecer una dictadura? ¿Qué sé yo? Y entonces, hablando con Alberto, conversábamos, bueno, esto es una situación inusual. El Perú efectivamente tiene, la democracia peruana está efectivamente erosionándose, pero no es la vía usual. No estamos viendo la emergencia de un líder autoritario popular que concentra el poder gracias a su enorme popularidad y a una avalancha de votos, sino por el contrario, una cantidad de actores pequeños, fragmentados, impopulares, pigmeos de la política, que a su vez eran voraces, ¿no? Y que coordinaban para dar esta suerte de asaltos al poder, ¿no? Y en los que rápidamente se sumaban actores que parecían venir de sectores económicos que se movían en el borde de la legalidad, pero que estaban muy prestos a servir de aliados a estos asaltos, ¿no? Entonces, con Alberto empezamos a delinear más o menos cómo se vería este libro, y es gracioso porque con el paso de los años desde ese momento, pareciera que esto hubiera sido un guión que luego se ha ido dando en la realidad, ¿no? Porque muchas de las ideas y las cosas que decíamos, esto puede pasar, luego fue pasando. Entonces, ¿qué es lo que propone este libro? Este libro propone que, si bien la parte visible de la crisis política peruana empieza en 2016, no es ese el inicio del problema, ¿no? Ahí no se originan las causas, sino que esto tiene que ver con procesos de mediano y largo plazo. Y entonces el 2016 en adelante es ese momento en el que la casa colapsa, pero las termitas han ido poco a poco, gradualmente, desde tiempo atrás, comiéndose los cimientos de la casa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos procesos de mediano y largo plazo que han ido carcomiendo la democracia peruana? En el libro distinguimos dos procesos. Uno primero que llamamos el vaciamiento democrático. ¿Qué es eso? No es sino la destrucción de la dimensión representativa de la democracia, ¿no? Y nosotros distinguimos digamos,
desglosamos este proceso en tres partes, ¿no? Vemos que hay, desde el 2000 en adelante, cuando se retornó a la democracia, un proceso gradual pero consistente de, primero, fragmentación del poder, ¿no? Cada vez más los políticos, quienes ganan las elecciones y quienes están en el Parlamento, cada vez representan menos. Cada vez menos partes de la ciudadanía se sienten representadas ahí. Y entonces, si antes los dos primeros en las elecciones acumulaban más del 50% de los votos, hoy llegan apenas a 30% de los votos o menos del 30% de los votos, ¿no? Y lo propio pasa con los que están en el Parlamento. Y no solo no solo se fragmenta el poder, sino que circula mucho, ¿no? Y entonces la persona o los partidos que está en la cima del poder en una elección, en la siguiente está en el hoyo. Y entonces el partido que tenía 40 parlamentarios, en el siguiente tiene 2 o 4 o 0, ¿sí? Entonces hay una gran fragmentación y una gran circulación del poder. Luego hay la emergencia del amateurismo personalista. Cada vez más la política se encuentra protagonizada por actores que no tienen ninguna experiencia política, que llegan al poder casi de casualidad, como una lotería del poder, ¿no? Y que por lo tanto no tienen ni pasado político y probablemente tampoco futuro político, ¿no? Porque saben que en esta política en la que está tan fragmentada y en la que el poder circula tanto, tienen el poder ahora pero no mañana, ¿verdad? Y finalmente, estos mismos actores políticos tienen sus vínculos con la sociedad quebrados. Es decir, usualmente la ciencia política habla de distintos tipos de vínculos con la ciudadanía, vínculos programáticos, es decir, aquellos programas, aquellas ideas que los vinculan con la gente, o incluso vínculos clientelistas, lo que dan, lo que entregan, vínculos carismáticos, un líder popular que conecta con la gente. Todos esos vínculos se han quebrado en el Perú. ¿Y acaso el único vínculo que queda entre política y ciudadanía son las antiidentidades, ¿no? El rechazo que tiene la gente a ciertas identidades, al fujimorismo, recientemente el anticaviarismo y así, ¿no? Entonces, esa primera dimensión, el vaciamiento democrático, es eso, ¿no? Esa destrucción de la dimensión representativa de la democracia se encuentra con otro proceso, también de mediano y largo plazo, la erosión del Estado de Derecho. ¿A qué nos referimos con eso? Es la gradual pérdida de capacidad del Estado para hacer que la ley regule, dé orden a las relaciones sociales en distintos ámbitos de la vida peruana, en sectores económicos, en partes de nuestro territorio. Y entonces actores por fuera de la ley, que se encuentran entre la informalidad y la ilegalidad, incrementan su poder, ¿sí? Y desarrollan sus propios actores políticos, desarrollan sus propios intermediarios, sus propios brokers, sus propios grupos de interés, que poco a poco empiezan a articularse con la política. Entonces, tenemos una política vaciada, ¿no? Vaciada de poder representativo y a su vez un Estado de Derecho erosionado que ha ido produciendo a sus propios actores, a sus propios grupos de interés en los márgenes de la ley y que encuentra ese espacio para llenar ese vacío, ¿no? Y entonces, con Alberto proponemos que estas dos tendencias, como dije, de mediano y de largo plazo, que no empiezan en el 2016, sino que vienen de antes, pero que ahí se manifiestan con más fuerza, se entroncan y se refuerzan mutuamente, ¿no? Se encuentra una especie de afinidad, un matrimonio ahí. ¿Y en qué se basa ese entronque? Se basa en el hecho de que esta política vaciada está llena de partidos políticos que, por ejemplo, solamente piden a veces un candidato con financiamiento. ¿Quieres participar en política? Asegúrame financiamiento. Y no te hago más preguntas. Entonces, ¿qué clase de individuos entran en ese negocio? Entran precisamente con mucha comodidad estos que vienen formándose al margen de la ley, ¿no? Segundo, la política, precisamente por esta impopularidad, empieza a producir una especie de autoselección perversa en el que la gente que tiene cierto prestigio o un cierto proyecto de mediano y largo plazo
empieza a recogerse y a tratar de salir de la política. Y quienes tienen más bien la voluntad de entrar son grupos y personas que tienen mucho que ganar y poco que perder, sobre todo en el corto plazo. Nada de proyectos de largo plazo, corto plazo. Bueno, pensemos quiénes tienen que ganar mucho y perder poco y rápido, ¿no? Esas personas también empiezan a entrar en la política, ¿no? Una vez adentro, empieza a pasar otra cosa que se llama las codependencias precarias. La política empieza a depender por su fragilidad mucho de estos actores y entonces el poder les hace muchas concesiones, ¿no? Y estos poderes, estos actores informales y legales, que no son grandes organizaciones, sino pequeñas, sin embargo tienen mucho poder por esta dependencia que tiene el poder de ellos, ¿no? Y finalmente, la judicialización de la política y la politización de la justicia. Si la política y la ilegalidad empiezan a mezclarse cada vez más, es evidente que el aparato judicial tiene que empezar a ser ocupado, tiene que empezar a ser parte del juego político, porque el juego se vuelve una extensión de la política, el momento judicial, ¿no? Entonces, de eso va el libro, ¿no? Y la parte final del libro, luego de recoger una serie de ensayos que ilustran esto que estamos comentando en distintas áreas y sectores de la política y de la sociedad peruanas, pregunta un poco cuán peculiar es el Perú, ¿no? Y bueno, el Perú es una suerte de país de vanguardia en ese sentido, es una especie de país pionero en el vaciamiento democrático, sobre todo en el nivel de fragmentación y pulverización de la representación, pero no es un país único, es un país, como dije, de avanzada en esa medida, pero al que muchos países se van pareciendo cada vez más, que probablemente no lleguen a estar en esta situación, pero hacia ahí se mueven, ¿no? Y entonces la región está viendo este debilitamiento de la política en general, la aparición de cada vez más novatos, la fragmentación electoral, el quiebre de vínculos, y a su vez las economías ilegales e informales cada vez se fortalecen más. Cada país va a vivir el encuentro de esas cosas, de esas dos tendencias, de manera particular, ¿sí? El Perú la está viviendo como la estamos viviendo, como ustedes pueden ver, ¿no? Pero eso, cada país lo va a vivir a su propia manera y vamos a ser testigos de eso en los próximos años. Creemos que estas dos tendencias son lo que nos permiten entender mejor la política en el Perú y en la región en los próximos años. Y bueno, seremos testigos juntos de si estamos en lo correcto o no. Ahí creo que se me dio el tiempo, ¿no? Bueno, hasta aquí. Gracias. Perdón. Pati, por favor. Muchas gracias. Gracias, chicos, por invitarme a esta mesa. La verdad que me siento como una especie de intrusa entre tanto politólogo. Así que yo voy a hacer lo que sé hacer, mi chamba periodística, digamos, o mi chamba de lectora curiosa. Ese es más bien el trabajo que propongo ahora. Debo confesarles que cuando Alberto me pidió que le presentara el libro, dije, yo no me pierdo ningún libro de Alberto, así que nada, me dije que sí, sin dudarlo. Pero no me imaginé que su lectura me iba a ser tan, ¿cómo explicarlo? Como que me abrió los ojos, como que hace mucho tiempo vengo mirando lo que ocurre, como todos ustedes en su casa, viendo lo que ocurre con nuestra política, viendo lo que ocurre con nuestra clase política. Como he salido un poco del análisis diario, periodístico, gracias a Dios, estoy un poco mirándolo de lejos, pero con todo no encontraba una explicación coherente para todo lo que está pasando. Tenía una desazón que comparto con mucha gente que me encuentro, y miren, me encuentro con personas que han estado al mismo tiempo que yo trabajaba en periodismo, que estaban metidas en política, me he encontrado con políticos que ya no están en los cargos en los que estaban y no están haciendo su vida como cualquier ciudadano y no tienen ni siquiera muchas ganas de volver, con exministros, con gente que estuvo en el aparato, en el ejecutivo, en el legislativo, y la sensación es siempre la misma. ¿Para esto chambeamos tanto? ¿Para esto nos sacamos el ancho? Porque cada uno con sus diferencias, y me ha pasado que me he encontrado con apristas, y me he encontrado con gente en Humala, y me he encontrado hasta con fujimoristas que ya no están con Keiko, y no importa que vengan de distintos lugares o que hayamos tenido distinta visión de las cosas, creo que había algo que englobaba los esfuerzos de cada uno en su lugar, y era tratar de que el Perú saliera adelante. Vivíamos en épocas de un crecimiento económico muy esperanzador, habíamos batido récords de
años consecutivos con elecciones limpias y procesos democráticos coherentes. Habíamos tenido nuestras subidas y bajadas, pero miren, hasta el Mundial llegamos. O sea, ya parecía que entrábamos a una senda en que las cosas iban a mejorar. Y el deterioro, si bien, como bien está explicadísimo en el libro, y ahora voy a hacer alusión a algunos de los puntos que ha estado tocando Mauricio, se remontan, ¿sí? La mayoría de las explicaciones se remontan a décadas anteriores, a ya años que esto se viene erosionando, como lo explicaba Mauricio. Lo que estamos viendo es la debacle, la caída de la casa que se ha ido comiendo las termitas, y la caída es pavorosa. Es pavorosa, porque finalmente una termita es silenciosa, pues, ¿no? Y uno no se da cuenta hasta que los cimientos se hicieron puré. Yo les voy a pedir que me ayuden a analizar algo el día de hoy. Cuando eligieron la mesa directiva del Congreso hace unos días, puse en práctica lo que había leído en el libro. Dije, okay, voy a analizar esta mesa directiva en términos en que lo plantea la democracia saltada que me acabo de leer. 4 miembros de la mesa directiva. El presidente de la mesa directiva, defensor de economías ilegales. Representante de la minería ilegal. Cumple con el requisito que está ahí porque favorece a un grupo que claramente es de su financiamiento, ¿no es cierto?, que ha sido su financiamiento, un grupo además que cada vez pide más, porque Salguana no se ha conformado con presentar proyectos de ley para mantenerlos contentos, no, ha hecho realmente una campaña en favor de la minería ilegal. Está sentado junto a la señora Juárez, que es fujimorista, y que tiene un pasado político, sí tiene, pero en otros partidos. Con lo cual, su fidelidad al grupo de Castañeda, al que pertenecía, se disolvió para entrar al Congreso como parte del grupo fujimorista y sentarse al lado de Salguana, ¿vale? Hasta ahí, por lo menos hay cierta afinidad. Está el señor Cerrón, hermano del prófugo más importante del Perú en estos momentos, presidente además de un partido político, que representa sus propios intereses, hermano de un prófugo político, pero con el que no ha deslindado, ni le interesa deslindar. Los congresistas del grupo del señor Cerrón que están en el Congreso hablan por teléfono con Vladimir Cerrón, prófugo, y le dicen a la policía, no entiende por qué la policía no lo llama por teléfono, si ellos hablan todo el día con él. Y la mamá del reportero de Panorama, que acaba de hacer una denuncia sobre cómo Cerrón se escapa con la anuencia de la policía cada vez que lo quieren acercar, ha sido raptada. Ojo, ¿quién dijo delincuencia? ¿Quién dijo grupos informales? ¿Quién dijo economías ilegales? Ha sido raptada en Ancash y le han dicho, dile a tu hijo que te calle, que se calle. Ese estado que no funciona, ese estado precario, ese estado en el que no logra permear el territorio y vivimos como en el lejano oeste. Bueno, eso representa el tercer miembro de esta mesa directiva. Y el cuarto, un jovencito que pertenece a una pseudo derecha radical, que debería ser, y con esto no quiero que parezca un comentario homofóbico ni mucho menos, pero que uno esperaría que llevara adelante una agenda como la LGTBI, dado que es una persona que ha declarado su preferencia sexual abiertamente, y sin embargo es homófobo. Y también están sentados la señora Juárez, que era con el señor Cerrón, cuando se supone que el señor Cerrón le robó las elecciones a la señora Fujimori. Pero ahí están sentados y van a trabajar juntos. ¿Qué los une? Los unen varias cosas. Los une el hecho de que son hijos de esta democracia vaciada, de esta representación vaciada. Esta mesa directiva ha sido escogida por una mayoría casi sin problema de votos en un Congreso con menos del 5% de aceptación. ¿Dónde está la representación ahí? No solo ya no existe, sino que a nadie le importa siquiera disimular que ya no existe, y esa es la parte que a mí me parece pavorosa. Ni siquiera disimular. Esa mesa directiva está elegida para favorecer a grupos delincuenciales en el Congreso y no lo van a disimular. ¿Por qué? Porque al haberse roto esa representación de la que se habla en el libro, que es tan importante, no le deben cuentas a nadie. Si no representan, ¿a quién le van a decir qué? Mira, perdón, sí, no lo debí elegir, o lo elegí por tal razón, o he decidido formar parte de esta mesa directiva. ¿Por qué están ahí esos 4?
porque todos quieren llegar hasta el 2026 cobrando su sueldo, incluida la señora que está en Palacio de Gobierno. Entonces, primero, son un ejemplo perfecto de esa ruptura de la representación. Y segundo, son el ejemplo perfecto de cómo el Estado, al no tener esta capacidad para permear en la vida pública, ¿no es cierto?, y deja que se entronicen intereses particulares, pero en el Congreso, pero no solo que se entronicen intereses particulares, sino delincuenciales, entonces tenemos una democracia asaltada que tiene su fotocheck en la mesa directiva del Congreso de la República. Para eso sirve leer este libro. En el libro van a encontrar además una cantidad de ensayos que dan cuenta de cómo el fenómeno se veía viniendo desde, cercando desde regiones. Y yo recuerdo la impotencia que daba. Radio Programas, debo decirlo siempre, ha sido una radio con una mirada en regiones muy fuerte. Y a veces éramos una voz tan solitaria, y cuando Ancash era claramente el laberinto que se describe en el libro, a nadie le importaba, y yo recuerdo, por ejemplo, el gobierno de Alan García tenía esta cosa como, eso ocurre en regiones, ¿no? Como si regiones fueran otro país, más o menos, ¿no? Ah, sí, pero es que regiones. Y bueno, no pasó lo que tenía que pasar. Esa forma de hacer política no era exclusiva de regiones. En algún momento, esos grupos políticos que no son incapaces de formar, de ganar representantes que tienen vocación de servicio y además que tienen alguna idea de lo que es la representación, se iban a llenar de lo que se llenaron. A eso sumémosle que efectivamente estamos viendo, además todo es como una locura, ¿no? Estamos viendo este megajuicio a Keiko Fujimori en el que se le acusa de lavado de activos. No sé si se le va a poder mostrar ese delito, me parece bastante lejano, pero independientemente de que se le pueda o no probar ese delito, todo el día escuchamos cómo recibían cerros de dinero en maletines que le iban a dejar a la señora en su casa como con una venia, ¿no?, para que la señora los gastara en su campaña, unas cantidades exorbitantes. O sea, de verdad, hay bancos que para uno pedirles un auspicio para un evento cultural, te dan una mugre y encima les tienes que, ¿no?, que justificar hasta el agua que tomaste, pero que dan $5 millones en un maletín en una tarde sin pestañear y sin pedir recibo. Y claro, después ni siquiera pueden preguntar en qué se lo gastó, ¿no? Una cosa que a mí me encantaría, un análisis que me encantaría invitarlos a hacer es cuántos de estos actores políticos de esta democracia vaciada han estado en el juego simplemente porque además el solo postular es un negocio. El solo postular es el negocio perfecto. O sea, yo vengo, tú me das plata, pero tu plata no la podemos declarar, ojo, calladitos. Entonces, si no la puedo declarar, no te voy a decir en qué la gasté, porque si te digo en qué la gasté, nos ampayan. Entonces voy y me compro un carro, pues, en lugar de meterlo en la campaña. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Entonces, postular ni siquiera es un fin para llegar al poder, es un fin para vivir. Con lo cual, ser eterna candidata puede ser el mejor negocio del planeta. O no. ¿No? Si te cruzas con José Domingo Pérez, supongo que ya no. Pero, en fin, los he invitado a esa reflexión para no ser repetitivo, porque me interesaba ver lo que pueden encontrar en este libro, y por supuesto he sido muy general, porque se puede entrar a hiperdetalles, cosa que no quiero hacer ahora para no aburrirlos, pero pueden encontrar una explicación de por qué solo este ejercicio, cada uno de los miembros de la mesa directiva del Congreso está ahí sentado, qué cosas representan y qué cosa es lo que está pasando con nuestro país. ¿Para qué nos sirve eso? No sé, por lo menos para no mirarnos con cara de tanto desconcierto. Todavía no sirve para que la gente se indigne y vaya a marchar. Yo estoy segura que todos nosotros tenemos mucho más ganas de estar acá comprando libros que ir a reclamar a Palacio de Gobierno o al Congreso de la República por nuestros derechos. Pero también creo que, espero no equivocarme, la historia demuestra que la gente un día dice, basta. Así que eso también pasará. Eduardo. Gracias, Patri. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Mucha gente amiga, conocida, lectora. Yo tengo... Primero decir que estoy de acuerdo con la idea y la presentación principales del libro. No es un gran lamento por un sistema político maravilloso que existía antes, sino más bien creo que varios de los que estamos acá, decíamos que el sistema anterior tenía 1000 problemas y
mil situaciones que podían llevar a cosas peores. Pero sí es el reconocimiento, en el libro está muy claro de que estamos en un momento peor, digamos, que el del 2000 al 2016, cuando habían ciertas cosas que pasaban, y ahora uno es impresionante cómo en la política pasan muchas cosas, pero no pasan las cosas importantes. La gran virtud del libro, creo, es unir dos literaturas que se habían desarrollado en paralelo. Tal vez Francisco Durán había hecho el salto, pero la mayoría vivíamos en diferente espacio, que es la literatura más de partidos, élites políticas, relaciones políticas, campañas, un poco más la ciencia política clásica, y la literatura de economía política, que tiene que ver más con poderes, informalidad, ilegalidad, minería ilegal, universidad trucha, el qué es un mundo informal, y ambas, en algo muy valioso de esta literatura, dialogando con América Latina, ¿no? No era el Perú, sino qué estaba pasando en el resto de la región. Y esta literatura ya apuntaban a que el Perú era particular por su grado de informalidad y por su debilidad partidaria, ¿no? Era un caso extremo en ambas cosas. Era más fácil que estas fuerzas que se habían nutrido con el boom económico, así como trajo mucha plata para el Estado, trajo un montón de plata territorialmente para un montón de actividades informales, ilegales, y el libro lo que hace es poner estas literaturas en diálogo y mostrar que se cruzan y hay un fenómeno político que se puede entender desde ellas, ¿no? Entonces no es normal lo que está pasando. Yo escucho mucha gente que dice, no, antes era terrible, ¿no? No, Castillo no es más que la continuidad de muchos presidentes irresponsables. Por supuesto que hay continuidades, pero esto que estamos viendo, la entrada de muchos de estos intereses, por supuesto que habían otros poderes fácticos que se portaban mal, pero ese rompimiento de ciertas nociones públicas de mediano plazo, ¿qué agenda de mediano plazo hay ahora? Dicen que hay, pero no hay, ¿no? No sabe que no hay. Entonces, creo que es algo especial, particular, y el libro tiene la virtud de hacerlo. Han perdido poder algunos actores que antes con un periodicazo te hacían correr al Congreso. Acuérdense cuando salió ese congresista que hacía que el asesor le masajee los pies, ¿recuerdan? No duró ni 5 días en el cargo. Hoy día no importa, porque uno sabe que la mayoría que va a sancionar a ese congresista que lo han descubierto haciendo algo, la mayoría hace lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a sancionar? Entonces, creo que esas son las grandes virtudes del libro. Mostrar esos cambios, esa nueva política y por qué es un momento particular. Quiero hacer 3 puntos de lo que se dice, algunos más críticos, otros más de diálogo, como buscando continuar. El primero es que parte de la idea que se ha roto la representación y yo no estoy tan seguro. ¿Ya? Comparto la idea de que se ha roto la representación en el sentido de que votamos por candidatos presidenciales creyendo que sus bancadas van a hacer lo mismo que izquierda, liberal, ¿no? Y luego la bancada es una mazamorra con 1000 grupos enanos particulares que hacen lo que le da la gana. Se fragmenta el Congreso, no hay representación, en eso estoy de acuerdo. En lo que creo que habría que haber trabajado más y discutido más es que finalmente esas continuidades que se ven, esos políticos que cambian de cara, que cambian, están obedeciendo algunos intereses que están más presentes. No digo que sean representativos de toda la sociedad, pero sí creo que son más permanentes. Universidades ilegales, una sociedad informal que busca el título sin la fiscalización, una minería ilegal que no solamente es criminal, sino que da amplio trabajo. Hay algo en esta sociedad informal que se ve representada en eso que estamos viendo. Creo que aún así hay un problema de representación, pero creo que habría que trabajarlo más. Porque si esa representación es así, no es tanto un problema de un desfase de representación, sino que estamos más fregados de lo que sabemos, porque estas representaciones se van a repetir en el tiempo más allá de que cambien las caras. Segundo, el diagnóstico. El diagnóstico apunta a decir, acá no nos vamos al problema eterno del Perú de una débil representación en una sociedad desigual. Eso está desde todos los que lo han trabajado, Kotler, todos los que han trabajado la diferencia entre lo indígena y lo ciudadano y la ciudadanía. Dicen, de acuerdo, pero lo nuestro es más preciso. Y tampoco dicen, estamos en el diagnóstico del 2016, que es un poco se ha puesto de moda, ¿no? El 2016 se fue todo al diablo. No, acá veía algo que ya llevaba al 2016. El 2016 pudo tener diferentes rostros, pero este grado de penetración de la informalidad y la ilegalidad ya estaba en camino
y este debilitamiento de la política también. A pesar de que Keiko Fujimori gana una gran cantidad de gente en el Congreso, ya llegaba con todos estos intereses de minería, policías en retiro, ya era una cosa que iba a dar lugar a algo como lo que estamos viendo. Ahí entran en debate con un texto, con una colega, Stephanie Rousseau. Ustedes dicen, nosotros estamos diciendo que ese es el cambio. No es tanto así, nosotros lo que decimos es que ahí el Congreso gana poder, ¿ya? Pero creo que lo que ustedes están diciendo es algo más profundo, que es, puede ser el Congreso, mañana puede ser el Ejecutivo, mañana puede haber un líder populista, pero hay algo que ya llegó a quedarse. Hay algo que ya está ahí como sociedad informal que está haciendo política, que mañana, pues imaginemos, ganan Tauro, ya. Vuelve a entrar al Ejecutivo toda la gente de informalidad, subordina al Congreso, imaginemos, pero ya esos intereses son parte permanente de la política y muchos otros han salido. Entonces, sin exagerar en el Perú las continuidades, creo que hay algo interesante en esto, ¿no? Que también en ese texto, por ejemplo, lo mencionábamos. Hablamos de polarización, el texto de Omar Coronel es una delicia en términos de polarización. Hablamos de polarización, pero en realidad cuando miramos hay grandes consensos también. Entonces, ¿puede caer la polarización de Ejecutivo-Legislativo? Sí, de hecho ya cayó, porque ya ganó el Legislativo, pero sigue habiendo lo mismo. Entonces, creo que hay algo ahí bien grande, bien potente en lo que ya llegó para quedarse, que ya se acostumbró a las nuevas reglas y que cambiarlo es muy difícil. Porque cambiarlo entonces no es un tema de elegir mejor algunas bancadas y ya está, sino que estamos hablando de penetración lenta en el Estado, debilitamiento de agencias estatales que hacían algunas cosas para controlarlos, retroceso en la reforma universitaria con nombramientos que va a ser muy difícil de cambiar, y con una sociedad que está muy atento a defender estas cosas. Minería ilegal, transporte informal, han logrado hacer de esa informalidad, de esa ilegalidad, la normalidad. Cambiarlo es un esfuerzo titánico, y este es mi último punto, teórico, con un Estado débil. Yo siento en el texto que hay mucho la idea de el Estado, cuando se debilita, por ahí se meten, y creo que estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo que cuando el Estado peruano es débil, no logra tener presencia territorial, no logra regular bien, a veces lo logra hacer un poco mejor, a veces un poco peor, pero creo que están estudiando algo que es peor que eso. A veces el Estado pues tiene poco que decir frente al surgimiento de este tipo de mafia territorializada, ¿no? Que más allá de que haya sido más fuerte el Estado antes o menos fuerte, igual la va a traspasar, o sea, igual le va a pasar por encima. Y no solo en el lugar alejado, ¿no? En la propia Lima. Ya algunas de estas mafias hacen que los esfuerzos regulatorios sean traspasados, ¿no? Entonces, no es tanto ya debilidad del Estado, sino es la fortaleza de estos actores que se han seguido fortaleciendo, que tienen de alguna manera vida independiente del Estado, ¿no? Y eso es más de fondo. Y quiero terminar en el minuto y cuarto que me queda. Chancón, diciendo un par de cosas más personales. Ha sido un gusto ver en este libro, como digo, literaturas que no estaban tan presentes en la ciencia política hace, ¿ya cuántos años tenemos? Ya 15, 20 años, ¿no? En un diálogo con América Latina, con exalumnos y exalumnas brillantes que ya están haciendo trabajo de investigación. Creo que el reto ahora es cómo lograr hacer más esa investigación, ¿no? Poder llegar más a regiones para mirar este encadenamiento entre actores informales y legales y cómo se representa en estas continuidades de las que hemos estado conversando, ¿no? Sale el congresista, nunca tuvo poder, es igual a eso que describen, pero entra otro que va a hacer lo mismo. Y cómo determinadas sociedades han logrado una continuidad de sus intereses en la región, en los espacios regionales. Eso me olvidé también mencionar, perdón, lo tenía en las notas, pero algo ha cambiado también en estos presidentes regionales capaces de regular el conflicto. Cajamarca no hubo protesta. Ayacucho hubo protesta, hubo muertos, hubo represión, pero también ha habido trabajo para bajarle el tono a la protesta desde este tipo de nuevo actor regional muy asociado a lo informal y lo ilegal. Entonces, estas cosas se están dialogando y están entrando cada vez más a la política. Y lo otro, también en términos más
personales, es decir que hay algo que obviamente queda de este diagnóstico, que es un diagnóstico que no está de moda. El diagnóstico que está de moda es el diagnóstico fácil, ¿no? Cambia la regla electoral, mejora el no sé qué, invoca y educa, ¿no? Pero en realidad lo que está llamando claro, recuperar el crecimiento, como que no se fuera a repetir los mismos problemas con el nuevo proyecto minero, ¿no? Como que no se fuera a repetir el mismo problema. El diagnóstico es profundo, complejo, difícil. Y eso tiene una virtud porque nos da mejores diagnósticos para actuar. Recuperar lo que se tiene pasa por atacar la representación política, recuperar espacios de representación que sí le preocupen estas cosas e intentar convencer al resto que no está, que no todo está perdido, digamos, ¿no? Creo que no todo está perdido. En el Perú las cosas cambian, en el Perú los cambios de opinión, una buena bancada puede marcar una diferencia enorme, pero pasa por tener en cuenta la magnitud del diagnóstico, porque esto no se va a cambiar con un cambio de regla electoral, ni se va a cambiar haciendo invocaciones a que la gente se porte bien, sino recuperando poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, nos quedan unos minutitos. Yo quisiera decir algunas cosas obligadas. Primero, un ratito, Rodrigo, por favor. Agradecer a varias personas. Malena Romero en el Fondo Editorial de la Pacífico, como siempre, un libro más que hacemos. Tenemos otro más para la segunda mitad del año. A Soledad, que trabaja con ella, a Gabriela Acevedo, que hizo esta carátula extraordinaria con las termitas que poco a poco van tomando la casa. Y además hoy me han contado que el libro se ha reimpreso después de un mes, se reimprime, así que es un éxito también eso. Y quisiera asegurarme de leer a todos los nombres de todas las personas que participan en el proyecto, porque realmente es un proyecto colectivo. Rodrigo y yo, obviamente, pues, tuvimos las primeras conversaciones, como somos nerds, así nos divertimos, ¿no? Oye, vamos a chupar, ay, ¿de qué hablamos? Un nuevo libro. Y comenzamos a pensar este libro efectivamente hace pues, casi 4 años, y que se presente luego de la elección de Salguana. Efectivamente ni Netflix habría pensado cómo hacer para tener el capítulo final perfecto, ¿no? Pero bueno, si hemos sido los editores, y eso no quita que hemos trabajado con gente excelente, colegas, que quiero mencionar a cada uno de ellos. Daniel Encinas, Mauricio Zabaleta, Moisés Arce, Andrea Segovia, Yamile Guibert, Omar Coronel, María Claudia Augusto, Aarón Quiñón, Shana Taco, Gonzalo Yola, José Alejandro Godoy, Saraí Toledo, Omar Manqui y Natalie López. Algunos de ellos están por acá, así que sepan que estamos muy agradecidos con ellos también. Y bueno, y luego creo que hay algo que hay que mencionar, y es que también obviamente está el diagnóstico académico, está esto, lo que dice perfectamente Eduardo, esta intención de dialogar ciertas literaturas de ciencia política, y además en conversación con debates que están ocurriendo afuera, con otros autores, desde luego, todo eso está. Pero también está, y no quiero dejar de decirlo, una responsabilidad ciudadana de hablarle al Perú y a la gente, y también es una responsabilidad de la universidad de participar de esto. Lo que nos está ocurriendo es grave, lo ha dicho Patti. Involución, has dicho como palabra, y efectivamente, la pobreza ahora ya es la del 2010. La anemia también, la inseguridad alimentaria, el crecimiento con la contracción de la economía es algo que no nos ocurría desde el 98 o 2008, siempre por causa de crisis extranjeras. Ahora es todita nuestra. Con estos precios de los minerales deberíamos crecer a 5 o 6%. ¿No? Hasta en el fútbol yo creo que ya estamos por llegar a... Vamos a regresar a la era Pepe y Popovic. Es un comentario para mayores, ¿no? Para mayores.
Pepe. José Macía, Pepe. Ok, entonces creo que es eso también. Hay una cuestión de una responsabilidad de quienes, estoy seguro, de todos quienes participan en este libro, de todos quienes estamos en esta mesa, por seguir diciendo cosas, por seguir fregando. El Perú no es, yo creo que una cosa muy importante es no caer en el cinismo. El Perú es mucho mejor que el Perú político. Nosotros no somos eso. Por ejemplo, el otro día usaba el ejemplo de la ley esta con la que han destazado y acabado con la meritocracia en la educación pública. Solo 6 congresistas votaron en contra de esa ley. Flor Pablo está acá. Solo 6 congresistas votaron en contra, todo contra la destrucción de la posibilidad de la educación pública de los niños. El Perú es eso. No es verdad que seamos eso, ¿no? Y lo digo además porque estamos haciendo una presentación de un libro, no en un espacio académico, no en un seminario, en la Feria del Libro, que está repleta. Y este es un espacio ciudadano también, ¿no? Este es un espacio en el cual venir, comprar un libro, cultura, encontrarse, mirarnos a los ojos, no temernos, no mirarnos con recelo. Nadie va a bajar de una moto acá y nos va a saltar y quitar el celular con pistola, ¿no? Venir acá, perder el tiempo, mirarnos, respetarnos. Y creo que es eso lo que hay que ser consciente que nos están arrebatando. El éxito de esta Feria Libre es ese. Un espacio para eso que los antiguos llamaban la amistad cívica, ¿no? Y aquí estamos, dando pelea de pesados, no sin arrastrarnos por un Rolex, ni por mantener un cargo de la señora del Rolex sobando y franeleando. Y por lo tanto creo que eso es importante. Ayer pasé por la librería Sur y estaba ahí y un señor pasa por el costado ahí yéndose y me dice así a la volada, me dice: estoy dando tu último libro, y agrega: pero para el próximo con la solución, pues. Es otro precio, ¿no? Pero lo que quiero decir es que también en ese reclamo que tantas veces nos caen a los politólogos, ya, pero ¿cuál es la solución? Hay un retintín autoritario. La solución no va a caer porque Rodrigo Barnechea, Alberto Vergara, Eduardo Guardián, o se le ocurre cuál es la solución. En democracia la solución es necesariamente indeterminada y colectiva. Será lo que nosotros hagamos todos. Creer que va a venir como, ¿no? Es la ilusión, cada quien tiene su ilusión de la solución, ¿no? Y por lo tanto este libro creo que es un intento, aquí no están todas las respuestas, pero es un intento por pensar el inicio, qué nos está pasando, porque la verdad es que en el fondo no sabemos bien qué nos está pasando. Aquí hay unas pistas para seguir, ¿no? Y que creo que eso ya es una virtud, en el sentido de producir algo para que podamos seguir conversando. Y así que, nada, realmente para mí es un tremendo gusto y espero que también lo sea para los autores de ensayos en este libro. El gusto de estar acá y de producir algo académico, pero que tiene, creo, la virtud, las ganas de comunicar esto académico con las urgencias del país y de la
y de la ciudadanía y ayudar, por lo tanto, a construir esa solución que el señor me reclamaba ayer. Así que yo les agradezco mucho por estar acá. Creo que vamos a firmar libros, ¿no, Marina? Vamos a firmar libros. Así que, nada, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Pati, a Eduardo, a todos. Muchísimas gracias.